Tu palabra, que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra, que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. ¿Cuántos han ido a acampar? ¿Cuántos han prendido fuego? Bueno, si usted no ha ido a acampar, ¿cuántos han estado en un asado y a usted le ha tocado prender el fuego? Prender el fuego no es algo tan fácil como parece. En cuestiones de prender fuego yo soy experto y no lo digo con arrogancia, sino que me volví experto prendiendo fuego porque yo fui un vendedor de arepas profesional. Y recuerdo cuando empecé a trabajar en las arepas, yo quería casarme y yo servía en la iglesia a honoris causa, era voluntario, parecía un ratón de iglesia, nadie me sacaba, pero un día llegó Sonia y se enamoró de mí y yo dije, no, yo me caso con ella. Y entonces yo le dije, no, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a prepararnos para el matrimonio. Y mi pasado fue un pasado muy triste, digamos que mi juventud o mi adolescencia, yo me salí de estudiar, yo repetí 3 primeros, 3 octavos, estaba en las drogas, estaba en la mala y Dios me rescata. Entonces yo me había capacitado para ser un todero. Cuando a usted le dicen yo soy todero es porque no se ha preparado para nada, pero es un todero y hace de todo, ¿cierto? Entonces yo estaba capacitado para lo que me pusieran a hacer. Y entonces me convertí al Señor, pasaron unos días y yo dije, ¿yo qué estoy haciendo con mi vida? Y me enamoré de Sonia. Entonces vamos yo me tengo que casar, yo tengo que proveer, porque pues yo servía en la iglesia, mi papá y mi mamá siempre apoyaron. En la iglesia no tenía cómo sustentarme, entonces yo dije, montemos un puesto de arepas. Entonces yo dije, antes de empezar un matrimonio uno tiene que comprarse un carro. Y yo le dije, Sonia, comprémonos un carro. Y entonces compramos un carro de arepas y empezamos con el carrito de arepas y salimos. El primer día, ay Dios mío, estuve desde las 5 de la mañana en una esquina. Póngame la foto, que yo traje la foto para que ustedes crean que les estoy diciendo la verdad. Yo era vendedor de arepas y eran arepas de las buenas porque eran cristianas, estaban ungidas con una mantequilla especial, ¿sí? Y esa era la fábrica, porque también vendía arepas a otros lados y montamos un negocio de arepas. Y la otra, mire, sino que está como expandida, ¿cierto? Ahí se juntaban varios hermanos. ¿Tiene otra foto? Ahí, vea. Listo, quítela ya no me boletee más. Entonces, yo vendía arepas, pero cuando empezamos a vender arepas, la prendida de ese fuego era, quite esa cosa de ahí. Eso era así. No me avergüenzo. El trabajo dignifica al hombre. Y doy gracias a Dios, porque a mí Dios no me sacó detrás de la majada, me sacó detrás de las arepas para ser un servidor de Dios. Y recuerdo que empezamos el primer día, yo saqué a las 5 de la mañana y casi que no prendo ese bendito fuego. Ese carbón yo le hacía y compré un carbón. Yo no tenía experiencia, un carbón cenisudo, malo, y puse y era trate y eran las 8 de la mañana y nada que prendía eso. Finalmente lo prendí, Dios tuvo misericordia, pero me fue muy bien vendiendo arepas. Pasó un tiempo y me volví un experto y en 10 minutos yo prendía el fuego. A los 15 minutos había una montaña, una brasa roja, fuerte y lista para trabajar. Y duraba horas trabajando y hacía 2 turnos. Me iba muy bien económicamente, porque eso es un negociazo, ¿sí? Trabajo sí hay, ¿sí? Trabajo sí hay. El trabajo es una bendición,
Para los que creen que el trabajo lo hizo Dios como maldición, eso es mentira. Eso es una mentira que nos metieron la iglesia tradicional, porque el trabajo es una bendición. Adán trabajaba antes de ser expulsado del Edén, así que el trabajo siempre será una bendición. Y se convirtió en una bendición, pero a los 15 minutos había llama. Y mientras que iba vendiendo, yo tenía que ir avivando la llama para que no se extinguiera el fuego. Y resulta que prender el fuego a veces es un poco difícil. Es más fácil que apagarlo. Y he titulado el sermón de hoy, Aviva el fuego. Mira a tu hermano y dile, aviva el fuego. Aviva el fuego. Pero cuando hablo del fuego, hablo de la presencia de Dios en nuestras vidas. Avivar el fuego del Espíritu Santo, avivar el fuego de Dios en nuestras vidas es algo similar. Es muy difícil encenderlo, pero apagarlo sí que es fácil. Y yo estoy convencido que la iglesia moderna necesita urgentemente avivar el fuego del Espíritu Santo. Es impresionante cómo comunidades que profesan ser comunidades pentecostales estén tan apagadas. Necesitamos avivar el fuego. Mire a su hermano y dígale, necesitamos avivar el fuego del Espíritu Santo. Y cuando utilizo esta metáfora de avivar el fuego en nuestras vidas, estoy diciendo que el fuego es la presencia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos avivar la gloria de Dios en nuestras vidas. Dios no necesita para nada para ser avivado, no. Dios es fuego. Dios es un Dios vivo. Dios es un Dios todopoderoso. Pero nosotros sí necesitamos avivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Nosotros sí necesitamos la gloria de Dios en nuestras vidas. Nosotros sí tenemos que ser activados en la esencia de Dios. Y Dios no es un Dios estático, quieto. Dios es un Dios poderoso. Yo creo que el Dios que abrió el mar rojo es el mismo Dios que está hoy aquí. Yo creo que lo que dice la palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No puede ser que la iglesia se esté durmiendo. Ya se completan más de 100, ya pasaron más de 100 años desde que hubo un avivamiento en la calle Azusa. Pero la iglesia de hoy necesita avivar el fuego. Se necesita en muchos sectores y Dios lo está haciendo. Dios está despertando los corazones, está avivando el corazón en las personas. Así que avivar el fuego tiene que ver con avivar la presencia de Dios en nuestras vidas. Avivar los dones espirituales en nuestras vidas. Avivar las promesas de Dios sobre nuestras vidas para que se materialicen y se cristalicen en nuestras vidas. Uno ve a la iglesia cantando, libre, tú me hiciste libre, pero más atada que un tremendo. Cantando libertad en la iglesia, pero atados durante toda la semana al mundo, a sus demonios. Necesitamos urgentemente avivar el fuego. Cuando Jesús estuvo acá en la tierra, capacitó, llamó a 12 hombres, los preparó, y llegó un momento que les dijo, mire, les conviene que yo me vaya, porque va a venir después de mí uno que va a caminar a su lado, que es lo que significa paracleto o consolador. Alguien que va a caminar al lado de ustedes y Él les enseñará todas las cosas y les convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Yo veo ahí un proceso que va en aumento, que Dios nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sabe qué pasa? Hoy día la iglesia no está convencida de su pecado. Por lo tanto no puede pasar al siguiente nivel, que es el nivel de la justicia. Para que Dios nos convenza que tenemos que caminar justamente en esta tierra y llevarnos a niveles más altos para tener facultad como el hombre espiritual que juzga todas las cosas. ¿Hay alguien que me está entendiendo hoy? Necesitamos avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Jesús estaba limitado aquí en la tierra, así que tiene que
empoderar a sus discípulos para que puedan ser cristianos. Ser cristianos sin la presencia del Espíritu Santo es imposible. No podemos ser cristianos si el Espíritu Santo no está en nosotros. Tal vez usted será un cristiano nominal, de nombre, pero no será un cristiano de los que yo veo en la Biblia. Un cristiano que tiene la demostración del poder del Espíritu Santo en sus vidas. Pablo decía: yo presento el Evangelio no solamente con palabras persuasivas, sino con la demostración del poder del Espíritu Santo. Eso tiene que avivarse en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra comunidad, en nuestros ministerios. Así que en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en el corazón, estamos recibiendo la presencia del Espíritu de Dios, que debe ser avivada. Cuando uno recibe a Jesús en el corazón, el Espíritu Santo llega. Claro que sí, pero es necesario sumergirnos, bautizarnos en el Espíritu Santo, y después de ser bautizados, continuar y andar en el Espíritu. Andar es una acción continua, no salirnos de ahí. Y ser controlados por el Espíritu es algo, cada cosa es diferente. Una cosa es la conversión, otra cosa es el bautismo en el Espíritu Santo, otra cosa es andar en el Espíritu, ¿cierto? Son cosas que van en aumento y que van desarrollando nuestra vida cristiana y van manifestando el verdadero cristianismo. Un cristiano que camina en el poder de Dios, bajo el control de Dios, en su comportamiento, en el amor, en la humildad, en la pero también en el poder. En muchos lugares, sectores de la iglesia, se ha desacreditado los dones espirituales. Los dones espirituales son para nosotros y son tan valiosos como el fruto del Espíritu. Yo sé que el más excelente camino para nosotros los cristianos es el amor, ¿cierto? Es nuestro comportamiento, pero no podemos por eso desechar lo sobrenatural de Dios, los dones espirituales. La iglesia necesita urgentemente ser avivada en el fuego de Dios, ser avivada en la presencia de Dios, donde las dos cosas se manifiesten. Que seamos cristianos maduros, llenos de amor, llenos de gozo, llenos de paz, llenos de benignidad, llenos de autocontrol. Pero también cristianos que se muevan en lo sobrenatural. Eso no tiene por qué pelear. Pablo coloca el capítulo del amor en el centro de los dones espirituales. Eso debe ser nuestro centro, pero periféricamente tiene que manifestarse lo sobrenatural de Dios. Así que cuando decimos que debemos avivar el fuego de Dios, estamos hablando que debemos vivir en lo sobrenatural de Dios, en lo celestial de Dios. ¿O acaso Dios no nos hizo sentar en los lugares celestiales? Ahorita hablamos de eso. Entonces, que Dios nos ayude, porque necesitamos avivar el fuego de Dios. Y quiero declarar la palabra de Dios en nuestras vidas. Quiero declarar proféticamente la palabra de Dios. Y el profeta Isaías profetizó al pueblo, pero se necesita alguien que lo crea. Yo creo que en nuestra comunidad Dios no apagará el pabilo que ahumeare. Que no se apagará, sino que la llama está ardiendo, ¿cierto? Que la llama se está encendiendo, y eso va a producir resultados tremendos en nuestras vidas. Tiene que ser así. Algunos ya abandonaron su esperanza de ver a sus familias convertidas a Cristo. Tienes que avivar el fuego. Es que hoy día hay mucho ateísmo. ¿Sabe qué necesita un ateo? Un milagro. Algo que lo desbarate así, ¡pum! Ay, sí, Dios sí existe. Usted no llegue con argumentos, llegue con lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural va a traer conversiones poderosas a los pies de Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Tenemos que avivar el fuego.
Tenemos que avivar el fuego. Ese fuego va a traer conversiones genuinas, verdaderas, liberaciones. Pero con ese fuego de ustedes no creo que lleguemos a ningún lado. Mira a tu hermano y dile: vamos a avivar el fuego de Dios. Quiero que miremos Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Este pasaje nos muestra que nuestras vidas dependen del Espíritu Santo y que nuestra vida cristiana es personal con Él. Mire, leamos la palabra de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, entiéndase la carne como esa naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros, que nos impulsa a hacer lo malo. Entonces nosotros, dice el apóstol Pablo a los romanos, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero mire lo que dice ahí: si es que el Espíritu, no pases, mora en vosotros. ¿El Espíritu de Dios qué? Mora. ¿Qué es morar? No es una visita. Hay cristianos que siempre vienen y claman para que Dios los visite una vez a la semana, o una vez al año, o en Semana Santa, o en la campaña evangelística. Pero el deseo de Dios es morar, habitar continuamente en nosotros. Él quiere que nosotros seamos su habitación. Él nos hizo templos de su Santo Espíritu. Eso es un misterio que nos tiene que quebrantar el corazón. El Dios tan grande, tan poderoso, escogió habitar dentro de nosotros. Un tesoro en vasos de barro. ¿Cuántos alaban al Señor por eso? Démosle un aplauso al Rey de Reyes por tanta bondad. Versículo 10 dice: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús está viviendo continuamente en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita continuamente en ustedes. Saber que el mismo Espíritu que está aquí ahora fue el mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Eso es esperanzador. Eso es revelador. Eso tiene que producir algo en nuestras vidas. Pero nos atrevemos a vivir una vida sin el Espíritu Santo, sin avivar el fuego, sin avivar el fuego. Ser cristiano, hermanos, es ser habitado por el Espíritu Santo. Eso es ser cristiano. Si usted no es habitado por el Espíritu Santo, entonces usted no es cristiano. Eso dice esta escritura. Si es que ustedes son, el Espíritu Santo mora en ustedes. Pero si no vive, entonces no es. Esa llama se prende cuando Cristo entra en nuestro corazón, amén. Y nos convertimos en esas moradas, en la casa de Dios, en el templo del Espíritu Santo. Esa presencia continua de Dios, esa visita que se quedó en nuestros corazones, tiene que cambiar nuestras vidas. A mí me impresiona ver y me frustra. Yo les he dicho, estoy tan frustrado con lo que pasa en la iglesia. Cristianos que siguen en las mismas 20 años y uno dándoles la misma palabra: no le pegue a su esposa, no le ponga los cachos, deje de ser así amargado. 20 años en las mismas. Hermano, no, tenemos que cambiar. Alguien que me diga: tenemos que cambiar. ¿No les parece que tenemos que cambiar? Está bien ser niños por un tiempo, pero 20 años en las mismas. Tenemos que cambiar.
Tenemos que avivar el fuego de Dios en nuestras vidas. Debemos dejar ya de recibir la leche y empezar a comer viandas, doctrinas más avanzadas, dice Hebreos capítulo 6, dejando los rudimentos de Cristo. Eso de dejar los rudimentos no es abandonarlos, es avanzar, porque no podemos abandonar la doctrina básica, por supuesto que no, pero tenemos que avanzar. Hay cosas más poderosas que están esperando por nosotros. Hay doctrinas y enseñanzas más poderosas que están esperando por una iglesia que está avivada por el fuego del Espíritu Santo. Pero Dios no lo puede hacer porque estamos en los rudimentos. Así que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Quiero darles algunos consejos para que avives o para que avivemos el fuego. Consejos para avivar el fuego. Primero, no ignores al Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Cuál es el primer consejo? No ignores. ¿Hay alguien aquí que haya sido ignorado? Qué feo que se siente. Que uno ve a alguien, hola, ¿cómo están? Y el otro, y uno empieza a disimular porque sí, es vergonzoso que le dejen uno con el saludo en la boca, ¿cierto? O que uno hable a alguien y no le pare bolas. Eso debe ser terrible. Pregúntele a mi esposa y verá. Y a veces me habla y yo por allá todo sorombático. Los esposos aquí se hacen los bobos porque es la misma cosa con ustedes. Pero ser ignorado es algo muy harto. Y mire lo que dice este texto bíblico acerca del Espíritu Santo y nuestra relación con Él. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de vosotros y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice: ¿o ignoráis? ¿Sabe qué le pasa a muchos cristianos? Ignoran que qué verdad tan poderosa, pero somos tan necios, por no decir tan tontos, porque eso es lo que significa necio, que ignoramos semejante verdad, que somos casa y templo del Espíritu Santo. Ignoramos eso y estamos ignorando la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia de Corinto era una iglesia que se había dedicado a pecar con su cuerpo. La adoración que realizaban los griegos incluía bacanales. Ellos se acostaban con las mujeres. Ellas eran prostitutas, algo como prostitutas sagradas. ¿Se imagina? Eso tenían ellos, los griegos. Y ellas atendían a los hermanos. Y ellos creían que se santificaban. Ah, no, bonito así. Y deshonraban a Dios, supuestamente lo adoraban, pero era una aberración, tremendo adulterio. Y nosotros ignoramos al Espíritu Santo cuando ignoramos que somos casa de Dios, que este cuerpo le pertenece a Él. Levante sus manos al cielo y diga: Señor, estas manos te pertenecen. Ahora lleve su mano a los ojos. Estos ojos te pertenecen. Esta boca te pertenece. Estos oídos te pertenecen. Los pensamientos que hay en mi mente te pertenecen. Mi cuerpo te pertenece todo. Así es. El cuerpo no es para la fornicación, dice la palabra de Dios, sino que el cuerpo que nosotros tenemos como hijo de Dios es ¿para quién? Para el Señor. Y los que están casados, para su cónyuge también. Eso de ser casado es un misterio total. Y qué bendición cuando hay esposos que lo entienden y tienen intimidad y que se hacen una sola carne. Eso es una bendición.
Porque el cuerpo no es para el adulterio, no es para la fornicación. Y hay una iglesia que realmente está ignorando al Espíritu Santo y está ignorando la presencia de Dios. Gente que se queda hasta largas horas de la noche mirando pornografía, escondidos. Otros fornicando. Tienen al Espíritu Santo ignorado. Como no ha sido pillado, entonces no importa, pero el Espíritu Santo ya lo pilló a usted hace rato. Ignorar al Espíritu Santo tiene que ver con nuestra parte corporal, lo que ven nuestros ojos. Las hermanas y los hermanos que ven tantas novelas, las novelas son para eso, para novelas. Qué pérdida de tiempo. Bueno, está bien, véase Betty la Fea, véasela. Pero hermano, es una tras otra, hermano. Ahí no se va a revelar la gloria de Dios, ahí no se va a avivar el fuego, ahí no se va a avivar el fuego. La gente que se emborracha, dañando su cuerpo. Hay cristianos que se emborrachan. Sea fanático, pastor, un traguito. Hermano, yo soy fanático, ¿y qué? Porque es que la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y justifican sus pecados diciendo que eso es fanatismo. Como le decían a un vicioso en mi pueblo: siga soplando y no coma. Que Dios nos ayude, porque hay un gran número de creyentes que ignoran la presencia del Espíritu Santo. Cuando se ignora al Espíritu Santo con nuestros cuerpos, ¿sabe qué pasa ahí? Son puertas abiertas. Puertas abiertas para las tinieblas. Si un hombre va y se acuesta con otra mujer que no es la esposa, son puertas abiertas. Si alguien va y ve pornografía, eso es una puerta abierta para los demonios, hermano. Ay, pastor, no sea tan fanático, los demonios existen, hermano. Si usted cree que va a vivir su vida viendo pornografía y no le va a pasar nada, hermano, está equivocado, está en una ceguera impresionante, necesita despertar. Si cree que usted va a adulterar y su hogar va a seguir en las mismas, aunque nadie se da cuenta, mire, eso le va a pasar una cuenta de cobro en todas las áreas, en sus finanzas, en sus hijos. Los espíritus entran y toman posesión porque usted les dio derecho legal para que entren. Puertas abiertas. Nuestros sentidos a veces se convierten en puertas para lo almático y lo espiritual. Por los ojos, por lo que escuchamos, por lo que hacemos con nuestras manos. Qué silencio tan elocuente. Pero esto nos tiene que poner a reflexionar. Tenemos que avivar el fuego. Tenemos que dejar de ignorar al Espíritu Santo, ignorar que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Los novios que se dan permiso, ay, que la runchi, se la runchi, por allá la mano pulpa. Y a veces con el aval de los papás alcahuetas. El novio no es para que duerma con su novia en la cama, en la misma. Usted está metiendo una maldición a su casa tremendo. Haga respetar su casa, papá. Pastor, fanático, sí, soy fanático del siglo pasado. Pero por eso es que la iglesia está como está. Los altares están como están. Las casas están como están y están pasando factura. Ruina espiritual, homosexualismo. Está pasando
factura, porque ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Viene la ruina material, eso llega porque abrimos puertas y le dimos derechos legales al enemigo. Que yo no creo en el diablo, listo, entonces siga creyendo así, siga creyendo así. Pero no ignoremos al Espíritu Santo. No sigo hablando más porque tengo hartas cosas que, pero sigamos. Cuando yo no entrego mi cuerpo al señorío de Cristo, estoy ignorando al Espíritu Santo. Otro consejo. El primero, ¿cuál es? No ignore al Espíritu Santo. 2, no lo entristezca. Y cuando hablamos de entristecer, tenemos que hablar que estos ya son asuntos almáticos. Cuando ignoramos, tiene que ver con lo corporal. Cuando entristecemos al Espíritu Santo, tiene que ver con el alma. Leamos Efesios capítulo 4, versículo 30 y 32. Dice la Escritura: y no contristéis, no entristezcáis. ¿A quién? Al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Si nota, no lo entristezcamos. Y mire los problemas del alma, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Toda malicia. Versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Mire, ¿sabe qué puede entristecer el corazón de Dios en nosotros? Que seamos tan odiosos y tan amargados y tan implacables con nuestros hermanos. Es cierto que a veces hay que ser disciplinados, pero cuando nosotros somos inmisericordiosos, no sé si eso esté bien dicho así, siempre misericordiosos, nunca inmisericordiosos. El que ve el man es hermano, lo entendió. Bueno, pero esto tiene que ver con el alma. Hermanos que no perdonan ni a palo. Hermanos que no quieren obedecer la instrucción de perdonar las ofensas de otros. Pues tengo que darle malas noticias: Dios tampoco lo va a perdonar a usted. Eso lo dijo Jesús. Porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, nuestro Padre Celestial tampoco nos perdonará. Punto. Eso es así de sencillo. Entonces, hermanos, hay que perdonar. Hay que buscar la reconciliación. Hay que buscar la sanidad del alma. Pero hay hermanos que tienen esa raíz y van a llegar a la tumba y va a tener un epitafio que diga: aquí yace un amargado, que nunca perdonó y que va para el infierno. Tremendo. Eso le pasó a Esaú, a Saúl, perdón. Bueno, y a Esaú también. No entristezcamos al Espíritu. Hay algo que entristece el corazón de Dios. ¿Cuántos son papás aquí? Aquí hay unos papás, vea. Perdón que los coja de ejemplo. ¿Ustedes cómo se ponen cuando estos chinos berriones se agarran? No, ellos no se agarran nunca. Ellos no tienen problema. Pero uno como papá, cuando los hijos empiezan a pelear, hermano, uno se entristece. Y si crecen esos papás que ya son ancianos, que tienen hijos divididos y que no hay unidad, oiga, no, eso sí que le duele a un papá. El papá quiere ver sus hijos en las reuniones de Navidad, en el Día de la Madre. No, yo por allá no voy porque ya está. Y no van.
usted está entristeciendo a su papá de los cielos. Dios no quiere. Si hay algo que Dios abomina, mire, yo creo que los pecados más fuertes es los pecados de relaciones. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma, dice Proverbios. Cuando uno lee eso, habla de la lengua mentirosa, de el que derrama sangre, pero la última, el que siembra discordia entre hermanos. Eso sí que entristece el corazón de Dios. Y por eso la iglesia está como está. Por eso no hay avivamiento, por eso no hay gloria, por eso no hay sobrenaturalidad. Porque no hay disposición para ser misericordiosos, perdonar a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros. Entonces no entristezcamos al Espíritu Santo. Otro consejo: no apague al Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo así que el Espíritu Santo se apaga? Bueno, eso dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 17 hasta el 21. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses 5, 17 al 21 dice: orad sin cesar, dad gracias. O sea, es decir, orar siempre, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento de la oración? ¿Orar 40 días? Orar siempre. Los 40 días es una estrategia de Dios a ver si podemos llegar a orar sin cesar. Orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Mire qué texto tan explícito acerca de la voluntad de Dios. Orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo y retened lo bueno. No menospreciéis ¿qué? Las profecías. ¿Ya está todo ahí? El texto que le dije, listo. Examinarlo todo y retened lo bueno. Apagar el espíritu, ¿sabe con qué tiene que ver? Con no escuchar la voz de Dios. Y Dios nos habla. Dios nos habla de muchas maneras. La creación declara, anuncia a Dios, ¿sí o no? La misma naturaleza nos habla de la gloria de Dios, de la creación de Dios, de un Dios creador, de un Dios arquitecto, de un Dios amoroso. Pero Dios nos habla a través de las sagradas escrituras. Su palabra eterna la reveló a través de las sagradas escrituras. Pero el Espíritu Santo también habla por el Espíritu Santo. Mire, eso se perdió hoy en muchos sectores. Yo creo que todavía hay gente que dice: así dice el Señor. Yo todavía creo que el Espíritu Santo habla. Gracias por ese entusiasmo. Vuelvo a decir, yo creo que todavía el Espíritu Santo habla. No es que solamente Dios habla a través de las escrituras. Eso es mentira. Lo que sí tiene que ser verdad es que las palabras que hable el Espíritu Santo a su vida, a su corazón, tienen que pasar por el cernidor de las sagradas escrituras. Y lo sé por experiencia, porque el Espíritu Santo habla. Yo a veces me asombro de la inteligencia que tengo. No, mentiras. Pasan cosas que a veces vienen unos conceptos que yo digo: ¿de dónde salió esto? Desde el Espíritu. Tome apuntes. Tome apuntes. Anoche mi esposa me dijo: papi, como a las 3, 2 de la mañana, ¿no puedes dormir? Tal vez porque yo me movía. Y yo: no. ¿Y por qué? Es que Dios me está hablando. Ay. Y mismo los que se paran a apuntar cosas que Dios me estaba hablando. Apuntar. Y Dios le habla a usted no solamente como predicador lo que tiene que hablar, sino cosas a nivel personal. ¿Acaso Dios no puede hacer eso? En la Biblia no le dice a usted con quién se va a casar. Le da parámetros para que se case. En la Biblia no le revela a usted si le están poniendo los cuernos.
¿Usted no le gustaría tener un amigo así como el Espíritu Santo que le revele quién es el que le estaba, cómo es que le están poniendo los cuernos? Pues eso es posible, porque Dios muestra. Eso yo lo veo en las Sagradas Escrituras. Yo veo cómo el Espíritu Santo le hablaba a esos hombres. No estoy hablando del Antiguo Testamento, estoy hablando de la iglesia del Nuevo Testamento. Gente que era dirigida por el Espíritu Santo y que Dios le hablaba cosas que ojo no vio ni oído yo. Dios puede hablarlo, pero nosotros apagamos al Espíritu cuando no tenemos la señal correcta, así como la señal del Wi-Fi. Si uno no está bien ubicado, usted no agarra. Y la ubicación para la señal se llama oración, ayuno, vigilia, quietud, buscar a Dios, la lectura de la palabra. No es frente al televisor, no es durmiendo, aunque Dios también habla en los sueños. Por aquí no me creen, Dios habla en los sueños. Un día hablamos de la doctrina de los sueños, porque eso está en la Biblia. Porque lo que yo sé es que en los últimos tiempos Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne. ¿Acaso eso no dice la palabra? Y dice que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. Eso dice la Biblia. Que los ancianos soñarán sueños, que los jóvenes verán visiones, y que los siervos y las siervas profetizarán. Eso dice la Biblia. Yo no sé en qué momento eso se cortó. Hoy en día hay una interpretación donde dice, no, el apostolado y lo profético. Yo nunca me había querido meter en eso y me empecé a meter. ¿Cómo así que apóstoles no existen? Y cogen un texto de caballito de batalla cuando el apóstol Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles. Venga, hágale exégesis a eso. Hágale una hermenéutica. Eso no está hablando de apostolado. Primera de Corintios capítulo 15 no está hablando de apostolado, ni que Pablo es el último de los apóstoles y que después de él no hay más. Él está hablando de la resurrección de Jesucristo. Y está tumbando toda la enseñanza gnóstica que decía que la resurrección no existía, que era eso. Y Pablo les dice, si la resurrección no es verdad, vana es nuestra fe. Pero Jesucristo resucitó de entre los muertos, y primero se le apareció a Cefas, y después a los 12, y después a los 500. Y vuelve y dice, y a los apóstoles. Oiga, hay más apóstoles. Ahí hay más apóstoles. No es que son los 12. Yo no discuto lo que dice Apocalipsis. En Apocalipsis habla de los 12 del Cordero, pero también habla de los 12 patriarcas. Y cuando yo vi, miro cuáles eran los patriarcas, no eran solo 12. ¿Acaso Abraham, Isaac, Jacob? Sí, las tribus de Israel, sí, patriarcas. Pero allí dice los 12 patriarcas y los 12 apóstoles. ¿Quién dijo que? ¿Cómo vamos a interpretar? Pero hablando del texto, del caballito de batalla, de los textos más importantes que mucha gente está enseñando hoy día para apagar lo profético de la Biblia y de lo que se puede manifestar hoy, se está dando y la gente lo cree. Entonces apóstoles no existen. Y Pablo no está hablando de apostolado, y él no está diciendo yo soy el último de los apóstoles y después de mí no hay nada. Él está diciendo primero a Cefas, a Pedro, después a los 12, después a los 500 hermanos, después a los apóstoles, y por último a mí. Yo soy el último que vi al Señor resucitado. Venga, interprete bien la palabra. Y en cuanto a lo profético, que lo profético no existe. ¿Acaso lo profético no se movía? Habían profetisas en la iglesia. Es posible que Dios hable. Los dones espirituales tienen que manifestarse. El don de profecía, los dones de revelación. ¿Cuáles son los dones de revelación? Palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia y el don de discernimiento de espíritu. Mire, ¿sabe qué? Necesitamos avivar el fuego porque necesitamos esa revelación. Y algunos dicen, no, es que la revelación se cerró. Hermanos, el proceso de revelación de las Sagradas Escrituras, por supuesto que ya se cerró. Eso está cerrado. Y el que le añada a eso es maldito.
Pero los dones, existen dones de revelación y tienen como que les duele escuchar la palabra revelación. Dios revela cosas ocultas. ¿Acaso Dios no puede hacerlo? Y se enredan ahí que en el proceso, sí, la Biblia se ilumina a nosotros, la revelación que ya necesita ser iluminada a nosotros, pero Dios también puede revelar cosas que no están en la Biblia. Amén. Necesitamos avivar el fuego y no menospreciar lo profético. Tenemos que mirar eso. Si Dios no puede hacer eso en nuestras vidas, Dios es un Dios muy pequeño. ¿Sabe qué necesita la iglesia? Necesita visión. Necesita visión. La iglesia necesita lo profético. Lo profético va a acelerar muchas cosas. Hay gente que ya orando 20 años y no pasa nada, pero cuando viene una palabra, es tan diferente predicar un mensaje con todas las herramientas académicas a predicar un mensaje que viene por inspiración del Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras y que trae revelación. Wow, es tan diferente, es tan diferente. Necesitamos eso hoy día en la iglesia y en los ministros del altar. Cuarto consejo. Son 16. No, mentira, no. Cuarto consejo. Algunos ya, ay, no me desanime, pastor. Cuarto consejo. Avive el fuego a través de la oración. ¿A través de qué se aviva el fuego? ¿Cuál es el ventilador que aviva el fuego? La oración. La oración es la chispita que enciende el fuego. Un día escuchaba a un pastor diciendo que la oración es la sala de parto de lo profético. Pero cuando uno se mete de verdad, amén. La oración activa lo sobrenatural de Dios, es la puerta a lo celestial, a lo sobrenatural. Jesús dijo: cuando ores, abre la puerta, métete a la puerta, cierre la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Cuando uno empieza a orar, uno ya está en el cielo. Mira, hermano, yo creo esto, que nuestros pies deben estar aquí en la tierra, pero nuestros ojos y nuestro corazón debe estar en el cielo. ¿Acaso Colosenses capítulo 3 versículo 1 no lo dice? Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Colosenses 3 versículo 1 al 3. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3. Mire, esto me fascina tanto. Porque habéis muerto y vuestra vida está ¿dónde? ¿Cómo así? ¿No es que estamos acá en la tierra? No, ahí dice que estamos ¿dónde? En el cielo. El problema de la iglesia de hoy día es que solamente está en la tierra. Y después sigue diciendo: hagan pues morir lo terrenal que está en vosotros, fornicación, adulterio. Síganlo leyendo en su casa. Pero con los pies en la tierra, con la mirada y el corazón en Cristo, porque estamos escondidos en Cristo. Es más, cuando Él nos dio salvación, Efesios capítulo 2 versículo 20, dice que Él nos dio salvación. 2:6, perdón, versículo 2, capítulo 2 versículo 6. Él nos dio salvación, pero nos hizo sentar ¿dónde? Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados nosotros? ¿Hay alguien que pueda creer esto? ¿Sabe cuál es el problema? En estos días le decía yo a la iglesia que estábamos orando aquí. Todos los días oramos aquí, por la mañana y por la noche. Yo les dije: ¿cuántos creen que yo soy rey? Fanfarrón, arrogante. Bueno, entonces ¿cuántos creen que usted es rey? Yo no creo tal cosa. Pues eso es lo que Dios dice de nosotros. Él nos hizo a nosotros una nación santa, un linaje escogido,
reyes y sacerdotes, y Apocalipsis dice que Él nos redimió y hizo de nosotros un reino de reyes y sacerdotes. El problema de la iglesia es que no lo cree porque está muy terrenal y le falta ser más celestial. Y cuando uno empieza a mirar las cosas de arriba, uno empieza a vivir del cielo a la tierra. No sé si alguien me quiera copiar esta locura, porque suena como locura, pero eso es lo que Dios hizo por nosotros. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Pablo oraba para que la iglesia pudiera recibir el espíritu de sabiduría y de revelación, para que pudieran entender a cuán grandes cosas Dios nos ha llamado. Es que Dios nos llamó a hacer cosas muy grandes. Él es el supremo, el soberano sobre todo trono, sobre todo dominio, sobre toda potestad. Pero ¿sabe qué hizo? Él le dio esa dignidad y esa capacidad. ¿A quién? A la iglesia. Y la iglesia no lo ha entendido, no lo ha querido entender. Usted se imagina, si empezamos a creerle a Dios, el fuego se va a avivar. Pero tenemos que usar ¿qué? El combustible, y el combustible es la oración. Otro consejo: aviva el fuego por la palabra de Dios. La Biblia dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 al 25 que nosotros hemos sido renacidos no por simiente corruptible, sino por simiente incorruptible, de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siga. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. Por muy inteligentes que sean, la hierba se seca y la flor se cae. Versículo 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Mire, la palabra de Dios hace que nosotros renazcamos, que seamos regenerados. ¿Sabe qué es regenerados? Tener una nueva genética. Los genes de Dios empiezan a morar en nosotros. La oración nos conecta, la palabra de Dios nos conecta con lo celestial, y empezamos a tener la mente de Cristo. Eso tiene que cambiar la vida aquí en la tierra. Eso tiene que hacer florecer la iglesia que Dios está necesitando para estos últimos tiempos. Y por último, aviva el fuego por la imposición de manos. Ay, pastor, usted se está volviendo loco. ¿Cómo así que por la imposición de las manos? Sí, la imposición de las manos es una doctrina bien consistente en la Biblia. Uno ve que Jesucristo imponía manos sobre los niños y los bendecía, ¿o no? Que imponía manos sobre los enfermos y los enfermos se sanaban. Comisionó a la iglesia y les dijo: vayan e impongan manos sobre los enfermos para que sean sanados. Eso no es su doctrina, eso no es enseñanza. Ahora, hay que hacer una salvedad: eso no es una regla. Jesús sanó a muchas personas sin imponerles manos, simplemente con decir la palabra. Pero la doctrina de imposición de manos es consistente en la Biblia. Para recibir al Espíritu Santo en Samaria, Felipe predicó la palabra, recibieron la palabra, pero no eran bautizados todavía, sumergidos en el Espíritu Santo. Dice que mandaron a Pedro, y no recuerdo al otro. ¿A quién mandaron? ¿No se acuerda? ¿Se le olvidó? Mandaron a otro, y fueron y ministraron para que les impusieran las manos y recibieran al Espíritu Santo. Imponer manos es un acto profético. Si a usted le aturde los oídos escuchar que eso es un acto profético, colóquelo un acto de fe o un símbolo, pero es hasta místico. ¿Sabe qué dijo Pedro a un hombre que estaba en el templo tirado, pidiendo, enfermo? Pedro le dijo: mire, es como si alguien necesita plata aquí. ¿Necesita plata? No tengo plata ni oro. Pedro le dijo: no tengo plata ni oro,
No que no orara de la oración, no, que era plata y oro, los metales preciados, ¿sí? No tengo plata ni oro, pero lo que yo tengo te doy. Eso es una impartición. Ahora, la imposición de manos se usaba para ordenar ministros, para presentar ministerios. Pablo habla de esa imposición de manos a su hijo Timoteo y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Resulta que Timoteo fue ordenado y por imposición de manos, escuche lo que voy a decir para que no ir a ser malinterpretado, él recibió el don para el ministerio, él era un pastor, ¿cierto? Pero uno no recibe el don por imponerle las manos, porque el que da dones a los hombres es ¿quién? El Espíritu Santo, no los hombres. Que quede claro eso. Pero por medio de la imposición de manos, la imposición de manos activa eso. Es como una chispa. ¿Cuántos se han quedado sin batería? Y que le dice a otro amigo: venga, iníciemelo. Es algo parecido, guardando las proporciones. Cuando una persona está llena de Dios, puede imponer manos para que otros sean activados. Y Dios es el que le da los dones. Y Dios es el que le da la santidad. La santidad no me la ministra otro hombre. La santidad me la da el Espíritu Santo. Pero Dios sí usa a los hombres llenos de Dios para activar el fuego, para avivar el fuego. Así que podemos avivar el fuego a través de la oración, a través de la palabra y a través de la imposición de manos. Y no puedo seguir más por cuestiones de tiempo, pero a él se le profetizó acerca de su pastorado, a Timoteo, y se le impusieron las manos. Así que la doctrina de imposición de manos es vigente. Y algo más para terminar: uno no puede impartir lo que habla, uno imparte lo que tiene y lo que es. Usted puede hablar muy bonito y imponer manos a la ligera si quiere, pero si en usted no tiene nada que dar, pues nada va a dar. Pedro dijo: lo que tengo te doy, levántate. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Era la presencia de Dios que habitaba en él, en un hombre que estaba avivado por el Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren recibir avivamiento hoy? ¿Qué tal si nos colocamos en pie y le damos gracias a Dios por su palabra y respondamos a este desafío de avivar el fuego? La actitud determina la manera en que las cosas de Dios se manifiestan. Y si usted va a tener que, y si usted quiere prender el fuego, usted tiene que desarrugarse, hermano, ponerse el delantal, arremangarse las manos, y vamos a prender el fuego. Amén. Pero si usted mira, así yo no prendo el fuego. Yo tengo que diligentemente, violentamente, agresivamente, porque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. Levante sus manos al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es suficiente para estimularnos. Tu palabra es suficiente para romper nuestros paradigmas. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, yo necesito avivar el fuego. Pero también, Señor, tenemos que reconocer que muchas veces, Señor, te hemos ignorado, Señor, en nuestro cuerpo. Hemos ignorado que somos tu templo. Hemos ignorado que somos tu casa.
y hemos dejado, Señor, que el pecado inunde nuestras vidas, y le hemos abierto puertas al enemigo y le hemos dado ese derecho legal para que mate, hurte, destruya a nuestras vidas, nuestra viña. También te hemos entristecido, Padre, porque sencillamente somos odiosos, no queremos perdonar, no queremos restaurar relaciones. Hemos apagado, Señor, al Espíritu porque hemos menospreciado lo profético. Hemos menospreciado, Señor, la voz de tu Espíritu. Perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestros pecados. Queremos estar en sintonía, alineados con el cielo, con tu propósito, Señor. Padre, en esta hora te pedimos perdón. Perdona nuestro pecado, nuestra rebelión. Pero ahora, Señor, en el nombre de Jesús, queremos comprometernos contigo a tener una vida de oración, a tener una vida de la palabra. Escuche esto, hermano, lo que el Señor me habló. Cuando tú meditas a través de la oración y el estudio de la palabra de Dios, eso se llama meditación. La meditación es rumiar. Cuando tú masticas la palabra como lo hace la vaca y hace todo el proceso de sus 4 estómagos, eso es meditación. Cuando tú mantienes en oración, eso va a producir algo. ¿Sabe qué va a producir eso? Eso va a empezar a producir revelación. Dios te va a enseñar cosas tan tremendas. Y cada vez que abras la Biblia, wow, vas a decir: esta es la palabra rema. Esto saltó a mis ojos, esto va a penetrar en mi corazón. Se lo aseguro porque es mi experiencia. Pero ¿sabe qué va a producir la revelación? La manifestación gloriosa. Una manifestación gloriosa de lo sobrenatural aquí en tu vida. Y entonces Dios va a empezar a abrirte los ojos, a entender cosas, misterios, a escuchar cosas que ojo no vio ni oído oyó, a entender misterios, a entender cosas. De pronto vas a empezar a orar por los enfermos y los enfermos van a empezar a sanarse. Entonces vas a empezar a orar por tu familia y entonces ahora sí tu familia se va a empezar a convertir. Tus hijos van a empezar a llegar porque tú vas a orar y van a ser visitados por lo celestial y por el ejército de Dios que está en el cielo. Y vas a empezar a ejercitarse en las promesas que Dios nos ha dado, que son ciertísimas, son sí y son amén en Cristo Jesús. Vas a empezar a orar por liberación y vas a empezar a ver liberación en tus finanzas. Ya no serás esclavo de la deuda, pero te tienes que comprometer con Dios y empezar a ser obediente a la palabra de Dios. Vas a empezar a orar por liberación en tu casa y entonces las ataduras se van a desvanecer hasta que se rompan, porque la Biblia dice que la unción pudre el yugo. Hay gente que ha estado batallando por décadas con un pecado y no han podido. Pero este es el tiempo, iglesia, para que avives el fuego, y el fuego va a quemar esas ataduras y las va a desbaratar ese pecado que está dentro de ti, y vas a andar conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Cuando siembras para la carne vas a cosechar deterioro, corrupción, dice la palabra de Dios. Pero cuando siembras para el Espíritu, del Espíritu cosecharás vida y cosecharás paz, dice la Sagrada Escritura. Alguien que reciba esa palabra y levante sus manos y dígale: Señor, yo la entiendo, yo la creo, yo la vivo. Señor, yo la atesoro en mi corazón, yo la obedezco porque quiero ver cambios significativos en mi casa, en mi vida.
vida, en mis hijos, en el ministerio, en mi sociedad, en mi barrio, en mis vecinos. Una iglesia que se levanta y aviva el fuego, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta hora no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo yo doy. Y en esta hora, Señor, oh Padre, yo clamo por tu pueblo para que tu gloria venga, esos ánimos, esos deseos, esas ganas de orar, esa pasión por tu presencia, Señor, oh Padre, que ahora están en mí, caigan sobre ellos en el nombre de Jesús. Alguien que lo crea, alguien que levante sus manos y diga: Señor, yo me activo hoy. ¿Sabes cómo te activas? Con un acto de obediencia y punto. En el nombre de Jesús, hoy te activas, hoy entras en los planes de Dios, hoy entras a la oración, hoy entras a la búsqueda, hoy dejas ese letargo, esa pereza espiritual y empiezas a caminar en obediencia. Señor, yo pido que ángeles ministradores, que son espíritus ministradores para ministrar a los herederos de la salvación, vengan para ministrar a tu pueblo. Traigas visitación angelical, traigas, Señor, mensaje a través, Señor, de tus ángeles. Padre, activa el cielo, activa, Señor, tus promesas en medio de nosotros que se han dormido por culpa de nosotros, por culpa de nuestro pecado. Señor, hoy se activan. Suelto palabra de bendición. Padre, estos hogares no serán una vergüenza. Hoy día vemos cristianos avergonzados. Eso no es de Dios. Tú no serás una vergüenza. La gente querrá el Dios que tú tienes. En el nombre de Jesús te bendigo, iglesia. En el nombre poderoso de Jesús declaro que serás tierra deseable. La gente querrá tener lo que tú tienes, el Dios que tú tienes, la fe que tú tienes, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Levantemos aplausos al Rey de Reyes, Señor de señores. Aleluya. Gloria a Dios.